No hay dudas de que este caso conmocionó a la sociedad de Montecarlo. Ocurrió en el año 2008. Estamos hablando de Raúl Omar Mudri. Recordarán ustedes a este hombre mayor de edad quien administraba el hogar de niños Tabita, que estaba ubicado sobre la Ruta Nacional 12. Una persona que indudablemente engañó a gran parte de la sociedad. Instituciones, personas colaboraban de corazón pensando que todo ese aporte iba a parar en manos de los pequeñitos, que de hecho fueron muchos los que estuvieron alojados en el hogar Tabita, algunos incluso por un largo periodo. Hasta que finalmente en el año 2008 se radica la primer denuncia por abuso sexual con acceso carnal. Y esta denuncia fue realizada por una persona que tuvo el coraje de hacerlo, porque después de dar este paso, sufrió múltiples acusaciones y críticas por diferentes actores de nuestro medio. Ella es una trabajadora social, su nombre es Wilfrida Zamudio. Un proceso realmente difícil vivió, pero indudablemente pone a las claras una situación que sucedía acá y que nos mantenía a todos nosotros bajo una nube de mentiras. Raúl Omar Mudri fue condenado en el año 2011 a 30 años de prisión. En estos momentos cumple su condena en la cárcel del Dorado. Nosotros vamos a presentarles 3 capítulos especiales sobre esta entrevista que mantuvimos con Wilfrida Zamudio, donde cuenta absolutamente todo. A mediados del año 2008, en el juzgado de instrucción número 1 de El Dorado, a cargo de Roberto Saldaña, se inició la causa que involucró al condenado Omar Mudri debido a la denuncia de corrupción de menores por los aberrantes abusos sexuales del que fueron víctimas los niños que alojaba en Montecarlo, en el hogar denominado Tabita. Fue este juez quien lo encontró en primera instancia culpable de estos hechos delictivos. Omar Mudri era el único encargado del hogar Tabita, que estaba ubicado sobre la Ruta Nacional 12. Este hombre se presentaba ante la sociedad como una persona con un perfil de ciudadano ejemplar. Sin embargo, en su vida privada producía hechos aberrantes con los niños que alojaba en el hogar Tabita. Este hogar fue cerrado en el año 2008. Era, en cierta forma, un hogar privado que recibía ayuda de mucha gente de Montecarlo, incluso del municipio. Cuando se promulgó la ley de reinserción de los pequeños en situación de riesgo a la sociedad, el municipio le dio la orden a la trabajadora social, Wilfrida Zamudio, para que realice un relevamiento en los 2 hogares de niños que funcionaban en ese momento en Montecarlo. En el hogar Divina Misericordia de Jesús, la trabajadora social pudo ingresar sin inconvenientes. No así en el hogar de niños Tabita, donde se le cerraron las puertas. Llamaba la atención la numerosa cantidad de chicos con que contaba ese hogar. ¿Cómo llegás al hogar Tabita? Cuando iniciamos el trabajo, como yo siempre remarco, hubo mucha diferencia en la forma de reaccionar de los 2 hogares. Porque en el Divina Misericordia nunca tuve inconvenientes, me brindaron todos los materiales necesarios, toda la información que requería para hacer este trabajo, que consistía en, tratar de vincular a los niños con la familia de origen para que no estuvieran tanto tiempo apartados y en un futuro poder trabajar el egreso de los chicos. Todo lo contrario sucedió en el hogar Tabita, donde desde el inicio el señor Mudri, en ese momento a cargo del hogar, mostraba muchísima resistencia a brindar información. Y uno de los inconvenientes que tuve con él fue a la hora de hacer entrevistas individuales con los niños, con el objetivo de recabar mayor información sobre a qué familiares podía ubicar. Como no me permitió, directamente tuvo un rechazo importante, digamos, a la hora de plantear esa entrevista. Yo dejo constancia en el informe. Cuando presento el informe a Dirección de Infancia, llevo una copia, le presento a él, entonces él, sabía que con esa información que llegaba a Dirección de Infancia, podía haber un mayor seguimiento dentro del hogar, claro, al año siguiente.
Entonces, antes de que suceda esto, a fin de año, él decide cerrar el hogar. ¿Sí? Lo que la mayoría pensaba que fue a raíz de la denuncia, no. Antes de la denuncia, Mudri decidió cerrar el hogar. Cuando fuiste al hogar Tabita, sobre la ruta 12, ¿cuántos chicos estaban alojados? En ese momento eran 22 niños. ¿De qué edades? Desde 3 años más o menos hasta 13, 14 la chica más grande. Pero en su momento, de acuerdo a los registros que después pudimos investigar, llegaron a cobijar hasta 58 niños y niñas, siempre a cargo de una sola persona, que era otra irregularidad. O sea, una institución que trabaja con los niños que vienen de familia con distintas problemáticas nunca puede estar a cargo de una sola persona. Sos trabajadora social, tenés mucho contacto con la gente. ¿Qué percibiste cuando te sentaste a hablar con Mudri? ¿Qué tipo de persona? Porque socialmente era una persona hasta querida por el grueso de la sociedad, porque era visto con buenos ojos por la actividad que realizaba con los chicos. En todo momento yo sentí que le costaba dar información, porque sabía que venía representando al gobierno provincial y tratando de hacer una investigación. Entonces, de alguna manera me transformé como en la enemiga, digamos. Siempre traté en forma respetuosa de conversar con él, nunca le falté el respeto. Le preguntaba incluso por qué no pudo lograr una ONG, una cooperadora, formar un grupo que lo ayudara en esta tarea tan difícil. La respuesta de él siempre fue que acá en Monte Carlo la gente no quiere ayudar, que no es solidaria, que en su momento llegaron a acusarlo de cosas que no son, que yo ignoraba todo eso, porque anteriormente ya había existido una denuncia de abuso que después recayó sobre la persona del portero, que terminó todo ahí. Entonces, lo que a mí más me llamaba la atención era la reacción de los niños, ¿sí? Los niños, cuando pierden espontaneidad, algo está sucediendo. Los niños son espontáneos. Cada vez que yo llegaba al hogar, venían todos como muy asustados, porque era, bueno, como la chica peligro, digamos, ¿qué es lo que viene a buscar? Y tenían, entiendo yo, un pacto de silencio, que no tenían que decir nada, ¿sí? Entonces, la única que respondía era la chica más grande de 13 años, que se encontraba siempre a cargo de los demás niños ante la ausencia de Mudri cuando salía a hacer algún tipo de trámite. ¿Pudiste entrevistar a los chicos? Nunca en forma individual. Él no me permitió. Siempre fue en forma grupal. ¿Y es ahí donde detectaste algunas irregularidades? Que algo me llamaba la atención. Yo sospechaba que podía haber algún tipo de abuso, pero como siempre digo, ni siquiera me animaba a decirlo en voz alta. ¿Sí? ¿Cómo era la reacción de los chicos? Es decir, estaban evidentemente intimidados, pero al momento de realizar las preguntas, la charla, la actitud que tenían, hablaban por supuesto a través de lo oral, pero de lo no oral también, su cuerpo, comunicaban algo. El pacto de silencio y esa falta de espontaneidad que yo digo, ¿no? Era como que ante la pregunta que le hacía, respondían en forma muy acotada, era lo preciso y nada más, y por ahí, digamos, cuando pedía información acerca de los familiares, era lo necesario, te contestaban, ¿no? ¿Cómo era la característica del hogar? Mira, en ese momento, yo creo que la gente que vive en Monte Carlo y que recuerda cómo era el edificio, digamos, era una casa grande que tenían una pequeña oficina adelante, que tenía un sector de comedor, que tenía una sala de estudio y después, digamos, en forma bastante hacinada, si querés, el dormitorio de los chicos, ¿no? En forma separada de los varones y de las niñas. ¿Con poca iluminación? Sí, muy poca iluminación, y en ese momento recuerdo solamente una chica ayudaba en la parte de limpieza, ¿sí? Que era contratada por Mudri. Era el trabajo de limpieza, ayudar en la cocina si hacía falta y nada más. O sea, otra persona externa en ese momento no había. Según testimonio de otras personas, decían que, bueno, que se iba, por ejemplo, un doctor cada tanto, un médico a revisarle a los chicos. Bueno, eso desconozco, pero en el momento de la intervención en que yo estuve, nunca vi otra persona que haya intervenido, digamos, desde la parte externa. La característica importante a tener en cuenta siempre es la forma en cómo reaccionan los chicos, que son los indicadores que nos están diciendo de que algo está pasando. Entonces,
Por ejemplo, en ese tiempo, la escuela donde asistían los chicos, los docentes eran testigos, por ejemplo, de los moretones, de los golpes con que llegaban, porque si bien se comprobó 7 casos de abuso, los demás niños todos eran víctimas de violencia, claro, de maltrato. O sea, Mudry era violento. Era muy violento, era muy violento. Te doy un solo ejemplo. Por algún error, por algo que hayan hecho mal que no estuvo bien, por ejemplo, una forma de castigarle era dejarle afuera en invierno hasta alta hora de la noche, por ejemplo, se cobijaban en el arbolito que estaba cerca del hogar. Él le dejaba afuera y como castigo tenían que quedarse ahí, ¿no? No sé, robaron algo, sacaron algo que no tenían que tocar, les mandaba a poner la mano cerca de la cocina a leña, tan cerca del fuego hasta casi quemar las manos, ¿no? Después, bueno, hay chicos que hasta hoy, hace poquito me encontré con alguno de ellos y me mostraba la cicatriz acá en la ceja porque le había arrebatado un cepillo, ¿sí? que le quedó el rastro, le cortó acá un pedacito y quedó hasta hoy tiene la cicatriz. ¿En qué momento decidiste que era imposible esquivar la denuncia? ¿Y con qué acompañamiento contaste para llevar adelante por lo que significaba? Porque no solamente era realizar una denuncia a una persona en ese momento presunto abusador, sino también por el rol social que cumplía. Era un impacto social fuerte que de hecho así lo fue. Totalmente, totalmente. Al año siguiente, cuando a mí me convocaron a trabajar en el área social, en el mes de febrero, llego a tener contacto con una de las madres de las chicas que venía a solicitar ayuda en mercadería porque las tenía a las 5 niñas con ella. Entonces, a través de ella nos pudimos informar de que este señor había cerrado el hogar y devuelto a los niños a su familia de origen. Rastreando el lugar de cada uno de estos chicos es donde llego a ubicar a una de las niñas que fue la que se animó a contar. ¿Sí? ¿Qué edad tenía la nena? 13 años. 13 años. ¿Cuánto tiempo había estado en el hogar? Había estado desde los 5 años en el hogar y según testimonio de ella, a partir de los 9 años había sido abusada. O sea, ella llegaba a ocupar el rol como de esposa y de madre, porque era la que cuidaba de los niños cuando él no estaba. Era la que impartía las órdenes, era la que digamos, tenía que cuidar del resto de los compañeritos. Cuando esta niña llega a confesar, digamos, yo digo, ser testigo de una confesión de semejante naturaleza, vos no podés dar vuelta a la cara. Por supuesto. Entonces en ese momento le animé, le pregunté si ella se animaba a denunciar, me dijo que sí, que se animaba a contar todo lo que había pasado. Al día siguiente de eso nos dirigimos directamente al juzgado de instrucción en El Dorado. El fiscal me preguntó si yo me animaba a hacer la denuncia como funcionaria pública de haber sido testigo directo, digamos, de esa confesión que ella había hecho. Le dije que sí. Entonces, en mi denuncia, ¿qué es lo que yo digo? Cuento lo que esta chica me informó, ¿sí? Yo no invento nada, como después a mí me acusaron, de que yo había instigado a los chicos, manipulado a los chicos para que dijeran tal cosa. Omar Mudry actualmente cumple su condena en la unidad penitenciaria número 3 de la ciudad del Dorado, donde está alojado desde mediados del año 2008, cuando se inició la causa como imputado del delito de abuso sexual a menores. Está alojado en un pabellón común. No se le asigna a ningún condenado por causa de abusos de menores un pabellón especial. Mudry, por un tiempo, fue visitado por 1 o 2 amigos cada mes. La familia no lo visita desde que está preso. Este es el primer capítulo de los 3 que vamos a compartir sobre el caso Mudry, sobre este escenario que ha provocado un desorden social por momentos en Montecarlo. Y Wilfrida Zamudio, la protagonista de toda esta historia, por supuesto los pequeños, las pequeñas víctimas de este caso, también merecen un párrafo aparte. En el próximo capítulo ustedes se van a enterar qué fue lo que declararon estas pequeñas, qué es lo que hacía Mudry con los niños. Compartimos otra pausa, enseguida regresamos.